Muchísimas gracias, Paula, por estar con nosotros. Es un honor para nosotros tener a Paycaví contigo, con tu representación aquí en Juconi, en el Congreso. Y bueno, te quiero preguntar un poco acerca del modelo de responsabilidad compartida en 3 dimensiones, si nos puedes como contar un poco de ese modelo, cómo lo desarrollaron y qué características tiene. Bueno, muchas gracias por la invitación. Iván Zamora, que es mi jefe, le hubiera encantado poder estar también, así que envía todos sus saludos para todos Juconi. Gracias, lo extrañamos. Sí, él también, yo creo, pero está ahora en tiempo de contingencia en nuestro país, sí, así claro, que sí, estaba bien estar allá. Bueno, el modelo de responsabilización compartida en 3 dimensiones surge a propósito de la experiencia de la ONG Paycaví en el trabajo con niños, niñas y adolescentes que habían desplegado comportamientos agresivos sexuales a otros niños. ¿Cómo pasa esto? Pues nosotros atendíamos situaciones de violencia sexual y de abuso sexual infantil, y resultó que empezó a pasar de que un grupo de las personas que habían realizado la agresión resultaron ser niños y niñas sujetos de derecho también, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, Paycaví se vio la necesidad de, bueno, ¿cómo desarrollamos un modelo que tenga que ver con el respeto a sus derechos como niños y niñas, y cómo les ayudamos también a poder responsabilizarse en este contexto? Entendiendo también de que probablemente ellos también habían tenido ciertas situaciones que habían vivenciado para llegar a ese momento. Entonces se empieza a desarrollar un programa que al inicio se denomina Programa para Agresores Sexuales Adolescentes. Y con el tiempo se empezó a ver que el nombre no era muy favorable, y luego se ocupó un poco el tema de variarlo hacia un tema más como legal. Entonces empieza a denominarse ofensores sexuales juveniles, que es como un concepto que todavía utilizan algunos países. Pero luego, en el año 2007, empezamos a revisar el modelo a propósito de postular a nuevos fondos, y empezamos a pensar que esto no tenía que ver con lo que los niños eran, sino con lo que ellos podían haber hecho. Claro. Entonces, de alguna manera, nosotros dijimos, bueno, la palabra comportamiento no nos parecía tan adecuada del todo, porque aparecía un poco más bien lineal, ¿no? Algo que tú como que haces, simplemente hiciste. Entonces necesitábamos también entender de dónde venía esto. La palabra prácticas se escoge también porque pensamos que es algo aprendido también. Claro. Se practica, ¿no? Una práctica es algo que tú de algún lado lo tomaste, no es que viene de ninguna parte. Claro. Por otro lado, nos parecía, junto con la misma idea de Barudi, que en el fondo era una cierta cobardía adulta, responsabilizar del todo a los niños cuando apenas tenían 10, 12, 13, 16 años, muy pequeños, y en su historia de vida algo tendría que haber pasado para que ellos llegaran a desplegar ese tipo de comportamientos. Claro. Y en ese sentido empezamos a desarrollar un modelo basado también en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, pero intentando que fuese un poco más simple y considerándolo no como niveles, sino como dimensiones, porque eran entrecruzadas. Entonces empezamos a ver y a discutir en el equipo, y se empezó a dar una dinámica muy bonita. Entonces empezamos a generar ciertos principios de trabajo. Por ejemplo, que los casos les pertenecían a todos, que el vínculo era fundamental en términos de la alianza terapéutica, y en esa época todos esos conceptos que tal vez eran conocidos en algunas partes eran más novedosos en nuestro país también. Claro. Entonces con Eli Navarro, que era trabajadora social, actualmente la directora del Centro Trafún, nosotras discutíamos, porque éramos dupla, entonces discutíamos. Yo le decía, pero ¿cuándo yo voy a atender a la familia? Si atendiendo al niño necesito ver a la familia. Y me decía, ¿y yo cuándo voy a atender al niño? Hay cosas que yo necesito conversar con el niño. Claro. Empezamos a desarrollar nuestra forma de modelo, y ahí empezó a surgir y a darnos cuenta de que algunos niños, porque nuestro modelo pasaba por el tema de que los niños reconocieran, y en esos instantes no se hablaba tanto del reconocimiento implícito, que quiere decir que a veces los niños no te van a decir realmente sí, yo lo hice, pero claro, con sus acciones, con sus gestos, tú te das cuenta de que hay una forma de reconocimiento, de cambio. Claro. ¿No? Y no se espera en términos, especialmente si han tenido experiencias traumáticas, que necesariamente tenga que estar forzado a hacer de esa manera. En esa fecha nosotros trabajábamos con un modelo donde efectivamente el reconocimiento era una parte importante. Sí.
Y entendimos que a veces los niños tenían dificultades para reconocer, también porque habían otras cosas dentro del contexto que se las impedían, o a nivel relacional familiar. Entonces, por ejemplo, a nivel relacional familiar, una mamá consideraba horroroso o el papá consideraba horroroso que su hijo hubiese realizado algo así, por lo tanto era inconcebible. Claro. Y entonces, por lo mismo, el niño no tenía permiso para decir su verdad. Por lo tanto, se tenía que convertir en dos personas. Una que puede decir una verdad que no es verdad realmente, ¿no es cierto? Claro. Y la otra que guarda su propia verdad. Entonces se empieza, ¿no es cierto?, a disociar y se empieza a configurar un niño o niña que no está pudiendo desarrollar su bienestar. Y los problemas continúan además, porque la ansiedad continúa, la mentira se instala. Y también observábamos que las características del abuso sexual como transgeneracional era evidente también. La transgeneracionalidad es una de las características de los abusos sexuales y también se da en este fenómeno. Y en ese sentido veíamos que, por ejemplo, muchos niños o niñas les pasaba también este tema de que algo les había pasado a sus familiares queridos o cercanos, ¿no? Y ellos habían sido abusados también. Ahora sabemos de epigenética, ahora sabemos que, ¿no es cierto?, que los traumas se pueden heredar hasta la cuarta generación, y eso cada vez hace más sentido. Pero en esa época todo era no tan visto. Nos empezamos a dar cuenta también de que había ciertos principios con los cuales se funcionaba. Por ejemplo, de que había un cierto equilibrio entre lo que los papás daban y lo que los niños eran capaces de tomar de ellos, y cómo se veía afectado el vínculo y la relación afectiva. Y empezamos a entender también la sexualidad como el vehículo de la comunicación, como el vehículo de la afectividad. Y también, en ese sentido, el modelo termina siendo, ¿no es cierto?, tridimensional, porque también nos damos cuenta de que el contexto no se responsabiliza. Y niños buscando comunicarse, encontrarse, y otros niños intentando comunicar su verdad. Por ejemplo, niños que habían sido abusados por un tío. Entonces él abusa de un sobrino, pero no cuenta que ha sido abusado por el tío. Entonces, a propósito de abusar al sobrino, que curiosamente es nieto de este tío, ¿no?, con eso daña al tío de alguna manera, al cual no se puede enfrentar porque hay una asimetría en las relaciones, pero a la vez está contando que algo le pasó, ¿no? Y es bien dramático porque los niños en general no cuentan sus verdades, porque cuando las cuentan cosas terribles pueden pasar también. En este caso que te cuento, por ejemplo, el chico no logra contar, la mamá lo presiona, y cuando la mamá cuenta que el tío lo había abusado a él cuando tenía 10 años, él tenía ahora 15, y su sobrino a quien abusa tenía 10 años también, ¿no? Entonces se van dando isomorfismos que denominamos, ¿no? Formas similares. Entonces muchas cosas que hay detrás de lo que puede ser un comportamiento disruptivo o traumático. Y entonces en ese sentido, cuando le cuenta a la mamá va, enfrenta al tío, por supuesto el tío lo niega, las familias se separan, y lo que sucede después de eso es una escalada de desgracias. Entonces los silencios son mantenidos porque también hay un contexto, y por eso son las tres dimensiones, que no se responsabiliza, que no atiende a las personas que agreden, que a la hora que hacen algo, ¿no es cierto?, los estigmatiza. Mientras hablabas estaba pensando en la segunda pregunta, justamente, que es un poco como que, no sé si llamarlo beneficio, pero así lo voy a nombrar, pero tú seguramente vas a tener una mejor manera de nombrarlo. ¿Qué beneficios trae en la población que ustedes atienden el uso de este modelo? ¿O qué beneficio tiene que se use este modelo con estos niños y niñas? Bueno, la verdad es que si tú lo escuchas así, es un modelo bastante integral, porque te permite el trabajo con las familias o con los cuidadores. En general, los beneficios están reportados en la literatura en general para los programas de tratamiento que abordan este tipo de temáticas con niños y niñas que presentan prácticas abusivas sexuales o comportamientos sexuales problemáticos. Y se señala en el fondo como una variable importante que la adherencia al tratamiento reporta una variable positiva en términos de evitar temas como la reincidencia, ¿no? O la reiteración del comportamiento. Y en nuestro caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un índice muy bajo de reincidencia, a veces más bajo que el de la propia literatura. Entonces, y que en general no es alto,
¿no? La reincidencia de los niños en general, la mayoría de los niños no van a reiterar esta práctica. No obstante, hay un 30% que probablemente sí. O sea, un 70% es un alto nivel, ¿no? Entonces uno no tendría que estigmatizarlos porque la desplegaron. Lo cual no quiere decir que no tenga un impacto para las víctimas. Claro. Y esa es la dinámica compleja. Porque para las víctimas no necesariamente el tema de la edad lo hace menos fuerte o menos importante. Claro. O sea, la experiencia de las víctimas es que puede ser tanto o más impactante haber sido abusado por alguien que es niño o niña adolescente. Claro. Hablamos de 10 años en adelante, en general. Sí, sí. Dentro del proceso, los niños hacen alguna práctica reparatoria, alguna conversación o qué. Eso va a depender de cada niño. Por ejemplo, tenemos niños en términos de tratamiento que han hecho cartas, que no necesariamente han sido enviadas. O sea, claro. ¿no? Sí. Tenemos niños que han hecho canciones acerca de su experiencia, rap, canciones folclóricas, otros que han hecho cuentos, cuadros, pinturas, máscaras. Y han buscado también reparar en la medida de lo que pueden, o de entender que la reparación no va a ser posible todavía y que hay que respetar la experiencia del otro y que tal vez el otro no va a querer, ¿no? Y que el otro tiene su propio proceso. Eso es parte del trabajo con ellos también. Pero sí se acercan a una experiencia de aceptación incondicional. Que pretende aceptarlos independientemente de las situaciones que han cometido, que pretende que ellos puedan empezar a entender o a realizar una adecuada mentalización y entendimiento de por qué, cuáles fueron sus motivaciones, sus necesidades, que generalmente esas necesidades no tienen nada que ver con el tema del placer. Claro. La mayoría de estas prácticas no son por búsqueda de placer. Por lo tanto, efectivamente eso te muestra que hay un tema que tiene que ver con cómo la afectividad es desplegada, cómo la afectividad es mostrada hacia otros. Y ahí, en términos de, por ejemplo, el equipo que atiende a estos niños y adolescentes, tienen un proceso de entrenamiento previo. Pienso como en esta parte que se parece mucho al trabajo que hacemos en Juconi de un acercamiento desde un enfoque en el otro, en fortalezas, en evitar el juicio. Recursos, exactamente, evitar el juicio. Sí, que parte de los principios también es soltar el juicio, un trabajo basado en fortaleza, pero ahí va a depender de cada necesidad de cada niño. Por ejemplo, el Good Life Model, que es, ¿no es cierto?, un tipo de modelo que se basa en las historias de vida saludable, por decirlo así. En general se tiende a activar los elementos resilientes, a reconocer los elementos resilientes de los niños y de las niñas, a que ellos puedan entender su propio proceso. Al mismo tiempo se pretende que la familia active esos recursos resilientes. A veces lo que vemos es que los papás no logran sostener a los niños. Y si tú no te sientes sostenido, ¿no es cierto? Claro. Sientes un peso grande encima, ¿no? Entonces, la necesidad de sentirse sostenido pasa porque se haga un trabajo con sus cuidadores, con el contexto. Desarrollamos también algo que se llama los planes de protección, seguridad y cuidado, que tienen que ver con cómo cuidamos los espacios y los ambientes, cómo nosotros verificamos dónde están los puntos como donde faltan límites dentro de la casa, cuál es el uso de los baños, cuál es el uso de las piezas, quiénes duermen con quién, cómo están desplegados los límites y cómo los límites son aprendidos en el contexto, cómo el respeto es aprendido en el contexto, o sea, si alguien entra al baño, que no le lleguen y le abren la puerta, que piden permiso, que toman tu opinión, que tienes control sobre algo, porque hay un descontrol en la práctica abusiva, ¿no es cierto? Seguramente trabajo personal, ¿no? Exacto, de hecho mi rol es, yo soy encargada de asesoría técnica, entonces en el fondo tú vas, haces las asesorías, las supervisiones, los casos complejos, también ellos tienen asesores dentro de los propios equipos. Sí, es importante. Es muy importante, está dentro de las buenas prácticas, de las normas NICE también, pero en general dentro de lo que se espera, de lo que sería un buen trabajo. Económicamente no siempre es tan viable. Y eso lo hace complejo, porque debe ser incluido. Claro, totalmente. Pues muchísimas gracias, Paula. Un placer. Gracias. Un placer.